Entonces, volvemos a la esfera la esfera de Eratóstenes, era la computadora de la época. ¿Qué pasa con los elementos que están en las estrellas? Les dan nombres de animales, nombres de lugares o nombres míticos y se desarrollan determinado tipo de prácticas. Ojo con esto, se llama simpatía cósmica, que todo lo que pasa en el universo se repite en la Tierra. De ahí vienen varios tipos de creencias, entre esas algún tipo de artes adivinatorias. No es que algún tipo de arte adivinatoria. ¿Qué pasa en esta época? El estudio de la naturaleza era mal visto, porque ¿cómo así que yo llego, vuelo algo y me mareo? Brujería. ¿Cómo así que yo cojo y esto flota? ¿Eso qué es? Entonces, el estudio de la naturaleza, de los químicos, el estudio de los elementos electromagnéticos generan esos primeros avances científicos. ¿Cuál es el gran aporte de Alberto Magno y de ellos al pensamiento científico? Escuchen esto, la ciencia contemporánea tiene 4 elementos, o la física contemporánea tiene 4 elementos. Primero, la gravedad, ley de gravedad, ley newtoniana. Segundo, electromagnetismo. Tercero, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. Ellos descubren electromagnetismo. Alberto Magno, como Santo Tomás, experimentaban con imanes, experimentaban con hierbas, experimentaban con el mundo que tenía alrededor a través de la observación. Primer paso del método científico, observar. Segundo paso, cuestionar, generar y demás. ¿Quiénes fueron los primeros? Hermes Trismegisto. Luego Agripa, Paracelso, Copérnico, hablan del mundo, hablan de las epidemias, hablan de la óptica, hablan del movimiento de los planetas. ¿Cómo termina toda esa revolución científica? Termina con Galileo Galilei más o menos con Newton en el siglo XVII y XVIII con Leibniz. Pero en los monasterios, los monasterios no solamente eran los sacerdotes que estaban allá rezando todavía, hacían ciencia. La época medieval no fue un momento oscuro de la historia donde se torturaba a la gente por creer o no creer, sino que había un movimiento científico que hoy en día funda lo que se llama la modernidad. El concepto de persona humana, el concepto de sujeto, el concepto de individuo, son conceptos elaborados por ellos. Y mire ese tema. Mire, Santa Rosa de Lima, córrete para allá un momentico. Mire, Chuscas, ella a los 16 años entró al convento, era divina. Ella y ellas, ¿sí? ¿Qué hacían? Pensaban, leían, escribían, traducían del latín, traducían del griego, y por eso fueron segregadas. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el nacimiento de los derechos humanos. ¿A través de quién? A través de Fray Martín de Porres, a través de Fray Antón de Montesinos, también el que está allí, que son los que teorizan el tema de los derechos humanos. Cada vez que usted dice, es que yo tengo derechos, eso se lo dio un dominico. Es que yo soy persona, eso se lo vemos a Santo Tomás. Es decir, ellos instauran conceptos y categorías que hoy en día se utilizan común y corriente. Pero ¿quién las instaura? ¿Quién las funda? ¿Quién les hace? Frailes dominicos, frailes franciscanos, frailes de varias comunidades que aportan al pensamiento a través de la fundación de las universidades en Occidente. Si quieren vamos. Bueno, estos son títulos valor de la época medieval. Tuvimos un problema a pegarlos esta mañana porque estaba lloviendo. Por ejemplo, si yo soy dueño de un castillo, vea, aquí dice que el castillo es mío. Oiga, que yo tengo unas tierras y que yo vengo en representación de no sé quién. Mire, ahí está el título. Entonces, lo que hicieron los chicos de negocios internacionales es que investigaron títulos valor de la época y los reprodujeron. Aunque también hay un par de oraciones, hay un par de cantos y demás, pero así era la manera como en la época medieval, digamos, se poseía algún título esencial y demás. ¿Quién inventa la brújula? ¿Quién inventa la brújula? Los chinos, dígalo bien. ¿Quién inventa la brújula? Los chinos. ¿Quién inventa la esfera armilar? Los chinos. ¿Quién inventa las máquinas de asedio? Los chinos. Y si me dicen quién inventa esto, les doy un aplauso. Los chinos. Y estamos hablando del siglo VII, siglo VIII, siglo IX. Cuando nosotros hablamos de pensamiento latinoamericano, de pensamiento pastelado, tenemos que pensar en árabes, en griegos, los dos. ¿Qué?
Bueno, el orden no importa, pero a lo que me refiero es que la tecnología de ellos es una tecnología que llega a Europa y Europa no, la da a conocer a este lado de lo que conocemos como América, pero a nosotros nos falta la otra parte del mundo, que es la parte de árabes, que es la parte de persas, que es la parte de África, que es la parte de China, desconocemos eso. Nosotros creemos que la Torre Eiffel y Mickey Mouse es el centro del mundo y eso no es el centro del mundo. El centro del mundo está para el otro lado. Y viene de la época medieval, ¿no? Un poco. Hágase la siguiente pregunta. ¿Por qué estos señores, los gringos que llevan 200 años, que inventaron la hamburguesa, quieren aniquilar a una civilización que fue la civilización que inventó la geometría? ¿Por qué quieren acabar con Irak, con Irán? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué quieren acabar con esa historia tan rica? Esa gente tiene 200 años. Antes eran una colonia inglesa, sí, y antes eran franceses. Y entonces hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué esa insistencia continua de borrar el pensamiento árabe de la cultura occidental? Nosotros tenemos más de árabes que de europeos. Y si tú vas a España, España es árabe. Toda la estructura, sobre todo que está al sur, es una estructura que hace referencia a la arquitectura arábiga o arabesca, ¿no? Combate, venían en un caballo y le tocaba el mal. O sea, ¿quién cargaba todo esto? Eso lo cargaba el escudero. Entonces iba el señor y el escudero siempre era el que llevaba todas las armas y le tocaba. Sí, y casi siempre el escudero no iba a caballo. El escudero más o menos a partir de los 14, 16 años, sí se podría llegar a ser también caballero, pero necesitaba combatir por un rey y por un señor. Hey, yo mato moros, de ahí viene el apellido Matamoros, o mato sarracenos, yo cojo las cosas y yo las traigo ante mi rey y él me protege. Entonces él me hace señor y yo soy señor del castillo y es castillo. Hay una relación de vasallaje, ¿no? Lo mismo, ¿cómo se llama? Arietes, cañón turco. Las personas que manejaban el cañón turco casi siempre morían porque en esa época no existían las aleaciones altamente concentradas. Aliaban lo que podían, metían la vaina y el que operaba el cañón casi siempre moría. Cañones turcos. Bueno, el cañón turco es de los chinos, eso, aunque se llame cañón turco, ¿listo? Ok. Tenemos entonces el tema de las máscaras también. Tenemos el concepto de hipóstasis, que es un concepto de Santo Tomás, 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es 3 en 1, se representa a través de este elemento. Santo Tomás toma el concepto de persona humana del griego prosopón, que quiere decir máscara. Máscara, persona, persona, el que resuena detrás de la máscara. En la máscara se utilizaba porque había mujeres que no podían actuar en el teatro griego, entonces le colocaban máscaras o hombres que actuaban también de mujeres. Se colocaban unos zancos altísimos, se colocaban unos cuernos y se colocaban las máscaras y hacían esto en las vendimias. ¿Qué son las vendimias? Cuando terminaban de recoger el vino, hacían todo el proceso y hacían las fiestas, o sea, esa manifestación hacia el dios Baco. Nace el teatro y el teatro tiene tres elementos: comedia, tragedia y drama. Comedia, estamos riendo, estamos tomando ja, je, jijiji, ja. Drama, no le pegue. Tragedia, murió. Son los tres momentos de la embriaguez, que también son los tres momentos como del ánimo humano. ¿Cuál es el último momento? La catarsis. ¿Qué es la catarsis? Usted se va a rumbear y el otro día usted levanta, usted se levanta y dice, ¡ay! No. Usted se levanta y dice, qué rico, hoy el cuerpo está, porque hay catarsis. Todos tenemos máscaras. La máscara operativamente nos permite estar en el mundo. Nosotros tenemos una tragedia. Ustedes no pueden ver su rostro, yo no puedo ver mi rostro. ¿Cuándo vemos nuestros rostros? ¿Cuándo vemos nuestros rostros? Cuando estamos frente al espejo, pero el resto del día no lo vemos. Entonces nos performamos para ser vistos por los otros. De las primeras que se hicieron son estas. Ahorita hay un fenómeno bien interesante porque hay unos chimpancés que están utilizando hojas en la cara. Y hay que mirar por qué. Entonces el hombre siempre llega y se presenta ante el otro así. ¿Por qué no queremos ser vistos? ¿Por qué no queremos ser interpretados? ¿Por qué modificamos nuestro rostro? ¿Por qué no aparecemos como somos? ¿Por qué? ¿Por qué? Los filtros, todo funciona. ¿Por qué nos deformamos en las redes sociales? ¿Por qué no asimilamos lo que somos?
¿Por qué nos transformamos? ¿Por qué no aceptamos? ¿Por qué decimos que nos tenemos que arreglar? Por favor, mire eso qué bonito. Listo. Aquí tenemos, por ejemplo, los temas que trabajamos. Esto lo hicieron los chicos de Industrial. Pues, sí, la forma como se pinta el mundo, sí, Alberto Magno, la forma como se pintaban los planos en la época y demás. Sí, es un ejercicio interesante. Esto vino un amigo y no lo pudo colocar, no lo pudo por la falta de experiencia. Entonces, sí, yo creería que, pues aparte de la ciencia, tenemos que dejar mitos atrás. El mito de la brujería, esa vaina es una cosa, es estudio de la naturaleza. El mito del mal como un señor que tiene cachos, y eso no da. Existe el mal físico, metafísico y moral, pero no existe un señor con cachos que está por ahí molestando a las personas, ¿no? Hay que superar determinado tipo de discursos que ya son muy antiguos, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas? Okay. Por favor, lo de la asistencia. Listo, vale. Hoy.